Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. 5 de la tarde con 2 minutos, bienvenidos a Estación Central. Hoy martes 3 de febrero le damos la bienvenida al mes de febrero, hoy que podemos decir que es el primer día laboral completito. Ayer lunes fue día de asueto, esperemos que usted lo haya podido descansar o por lo menos bajarle un poquito al ritmo de actividades. Bienvenidos a Estación Central, mi nombre es Begoña Lomelí, los saludo con mucho gusto también a nombre de todo el equipo que conforma este programa. Usted ya nos conoce y si no, bueno, pues nos presentamos. Estación Central es un programa que pretende llegar hasta ustedes con temas de coyuntura, temas que como ciudadanos es importante que conozcamos, temas que durante la semana lo vamos tratando desde diferentes puntos de vista. El primer día lo dedicamos a conocer los puntos de vista de representantes de partidos políticos. Los partidos políticos tienen un lugar. Los martes tenemos académicos, después tenemos a jóvenes, también tenemos la opinión de asociaciones civiles y la opinión de los periodistas. Así que es lo que pretendemos, darle toda una vuelta, un círculo completo a un solo tema. Esta semana nuestro tema tiene que ver con el financiamiento de precampañas y campañas electorales. Este año, usted ya lo sabe, es un año electoral y el Estado invertirá en partidos nada más ni nada menos que 1,356,771,247 pesos con 26 centavos. Así decía la nota de la fuente que sacamos hoy en la mañana. Y de todo este monto, bueno, para gastos de campaña, hay una partida que son 1,172,863,740 pesos, correspondiente al 30% del total del financiamiento de los partidos para gasto ordinario. Así que se va repartiendo entre los 10 partidos políticos. Tenemos en primer lugar al PRI, al PAN, al PRD, al Partido Verde Ecologista, al PT, después Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano, y para los 3 nuevos partidos, bueno, pues la bolsa se reparte de 70 millones de pesos. No doy las cifras porque si no me tardará muchísimo, pero en este orden vamos de mayor a menor financiamiento. Esta tarde yo le comento, le doy la bienvenida a nuestros invitados. Esta tarde están con nosotros representantes de partidos políticos. Nos acompaña Gustavo Flores, él es secretario de Asuntos Electorales de Movimiento Ciudadano y representante de Movimiento Ciudadano ante el IEPC. Gustavo, bienvenido. Gracias, buenas tardes a Begoña por invitarnos a este programa, una tarde más, y muchas gracias al público que nos ve esta tarde. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias también, saludamos a Octavio Raciel, él es representante del PRD ante el IEPC. Octavio, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes a los de la mesa y a los que nos están viendo y escuchando. Gracias. Gracias también, saludamos con mucho gusto a Antonio Elvira, representante del PAN ante el IEPC. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Le damos la bienvenida a Rubén Leiva, vicepresidente de Fundación Colosio del PRI. Rubén, muchas gracias, Begoña, por la invitación y un saludo a los teleauditorios. Muchas gracias. Gracias. También le damos la bienvenida a Primitivo Madrigal Michel, él es presidente del Consejo Estatal de Morena, Jalisco. Primitivo, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes y a nuestro auditorio un saludo muy cordial. Muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Ya más o menos daba un contexto, una introducción del financiamiento que este año, la bolsa de gasto público que se destina a los partidos políticos para precampañas y campañas. Bueno, un tema importante, un tema que todos debemos de conocer es dinero público. Y pues bueno, vamos empezando. ¿Cómo definen cada uno de ustedes en una sola palabra financiamiento de las campañas? Gustavo Flores, una sola palabra o un término cortito. Un término cortito, un término cortito, porque tiene 2 implicaciones. Uno es dispendio, una palabra, y el otro es dinero legítimo. Muy bien, dispendio y dinero legítimo. Muy bien, por favor, Octavio. No deja de ser dinero público. Ok, muy bien, dinero público. ¿Qué nos dice Antonio? Rendición de cuentas. Rendición de cuentas, por favor. Certeza jurídica y transparencia. Muy bien, Rubén, muchas gracias. ¿Y qué nos dice don Primitivo? Recursos económicos. Recursos económicos. Destinados a un fin de propaganda y de conocimiento y de elección. Ok, pues tenemos de todo, muchas gracias, Primitivo. Tenemos de todo en esta mesa. Nos dice Gustavo Flores, dispendio, pero también dinero público. Dinero público, dinero legítimo. Legítimo. ¿Por qué? Estoy hablando en estos 2 términos. Yo quiero separar la primera definición de la invitación a esta mesa, diciendo que es un dispendio, porque con tanta necesidad y carencia que tiene la sociedad, como lo estamos viendo, el dinero público que está siendo destinado al financiamiento de los partidos políticos y la parte que corresponde a campañas
es ofensivo el gasto que hemos visto, sobre todo en los partidos que reciben el mayor financiamiento público. Es una ofensa a la sociedad, que vemos cuántas carencias existen. Y en la otra parte, los últimos reportes que tenemos de campañas que han sido financiadas con dinero ilegítimo, proveniente de actividades ilícitas, han generado la elección de algunos gobernantes involucrados en hechos que ya han sido reportados con vastedad en los medios. Creo que tenemos que tener mucho cuidado en ese tipo de financiamiento y en el gasto excesivo y dispendioso de los dineros públicos que tenemos que cuidar. Hay que recordar que la economía se encarga de la definición del gasto racional, de lo escaso que es el dinero, y gastar tanto en financiamiento de campañas nos parece una desproporción. Muchas gracias, Gustavo. Octavio Raciel nos dice, es dinero público. Sí, claro, no deja de ser algo que por interés general y además por aportación general es en donde todos tenemos que ver. Es decir, extrañamente yo puedo decir en esta mesa que tengo que ver en los otros partidos políticos porque pago mis impuestos, igual que ellos tienen que ver en el Partido de la Revolución Democrática. Todos, aunque no nos veamos representados en un partido, le estamos aportando, y en esa medida es del interés general el que estos partidos políticos hagan algo de utilidad con las aportaciones que se les hace. Las administraciones, según la distribución, con la información que trae sería suficiente, pero voy a ahondar un poquito, se dividen el 30% y el 70% de las administraciones que se les dan a los partidos políticos de esa bolsa que el Estado les entrega a partir del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana a cuentas de los partidos políticos. Se dividen el 30% en una parte igualitaria entre todos los partidos y el otro 70% se divide según la votación de la última elección que hayas tenido para diputados. Es por eso que vemos, por ejemplo, en el estado de Jalisco, que Movimiento Ciudadano recibe menos recursos económicos que el PAN. ¿Por qué? Porque el PAN obtuvo más votos para diputados en la última votación. Sí, es por eso que vemos esa diferencia en el financiamiento. Y bueno, yo creo que los ciudadanos deben estar muy atentos a la manera, bueno, y lo otro también lo dijiste, se agrega que esta vez los partidos políticos tenemos una reducción a nuestros presupuestos y esto se debe a que hay nuevos partidos políticos, cosa que también celebramos en que llevamos la fiesta de la democracia, que haya nuevos partidos, y estos partidos a partir de octubre del año pasado reciben el 2% de ese 30% que se reparten todos de manera igualitaria. Entonces, pues digo, invito a todos los ciudadanos pues a que estén al pendiente de qué hacen los partidos políticos con su dinero. Muy bien, muchas gracias, Octavio. Antonio Elvira nos dice rendición de cuentas para definir financiamiento de las campañas. Sí, básicamente en el mundo hay dos modelos de financiar las democracias. Fundamentalmente, o se financian con financiamiento público, con recursos de todos los ciudadanos, o se financian con recursos privados, de personas interesadas, desde su propia lógica, desde su propio interés, para financiar a los partidos políticos, sus propios intereses y su representación de intereses. En México definimos que el mejor esquema posible es el financiamiento público. Eso nos permite a los ciudadanos tener mucho más control sobre los partidos políticos, sobre lo que están proponiendo, sobre lo que están haciendo, las propuestas, los candidatos, las plataformas políticas. Y eso implica justamente la frase con la que iniciaba, control y fiscalización. Los partidos están obligados a rendirle cuentas a los electores a través de las instancias legales como el Instituto Electoral de los recursos que reciben. El bien que se tutela es la democracia. Y si no permitimos el financiamiento público a la democracia, pues entonces se va a financiar con recursos privados. Y eso sería, en mi opinión, un grave riesgo en este momento en el país. Muchas gracias, Antonio. Rubén Leiva nos dice certeza para definir financiamiento de las campañas. Yo uno de los dos puntos que mencioné hace un momento, uno era certeza jurídica. En donde precisamente, como lo comentaba aquí el compañero Antonio, es en función de darle certeza a los ciudadanos de que su dinero, que es un dinero público el que se ejerce para poder hacer campañas políticas y poder tener un presupuesto adecuado para el Instituto Nacional Electoral durante los 3 años, poderles ellos tener una certeza de que se van a aplicar esos recursos de una forma transparente y de una forma indicada para cada una de las funciones. Como lo comentaba también el compañero, muchas de las funciones o el dinero que se aplica en este sentido es sobre educación, capacitación, investigación y sobre todo editoriales, que también es una difusión de la democracia. Entonces, no únicamente nos centramos en una campaña electoral, sino que durante 3 años el Instituto Nacional Electoral se está preparando y está preparando a la ciudadanía para poder ellos ejercer su derecho a voto y sobre todo de hacerlo de una manera madura y analítica.
por ello que también solicitamos y en el PRI estamos conscientes de que tenemos que hacerlo con una transparencia puntual para poder dar una rendición adecuada de estos recursos públicos. Muchas gracias, Rubén. ¿Qué nos dice don Primitivo Madrigal? Lo dice recursos económicos para definir. Sí, de entrada, yo creo que hay dos cuestiones que me parecen fundamentales para Morena en este caso. La primera tiene que ver con el despilfarro de recursos en un país con tanta necesidad, con tantas carencias. No es posible que se destinen importes tan elevados a la cuestión electoral, por importante que pudiera ser la democracia, que por cierto no existe en este país. Por otro lado, aparte del despilfarro de recursos, la desproporción en el manejo de los mismos. 4 organizaciones políticas concentran el 80% del recurso que se otorga, lo cual indica claramente que de entrada están en desventaja quienes participan en este proceso electoral. Por otro lado, creo que es muy importante dejar claro que el sistema que México utiliza es un sistema mixto, es decir, utiliza financiamiento público y financiamiento privado. Desde luego hay una serie de lineamientos, de casos en los cuales no debe haber financiamiento, partidos públicos extranjeros, asociaciones religiosas y otros más. Pero ese es el esquema que en México se tiene. Yo parto de la idea, en la representación de mi organización, de que en este país se necesita castigar severamente el gasto que manejan los partidos políticos, por lo menos de entrada en un 50%, que es verdaderamente absurdo. Países como la Gran Bretaña, como Estados Unidos, proporcionalmente tienen mucho menos financiamiento y sus condiciones económicas son mucho mejores que las nuestras. Okay. Ese es de entrada el planteamiento de Morena. Muchas gracias, Primitivo. Vamos a nuestro primer corte, de regreso seguiremos hablando y una pregunta que seguramente muchos ciudadanos se hacen. ¿Debemos los ciudadanos seguir financiando las campañas electorales? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? 3030-5307, nuestra línea de contacto, lo esperamos para que usted haga su aportación acerca del financiamiento de precampaña y precampaña electoral. Vamos a nuestro corte, regresamos a Estación Central. Confluye de ideas y expresiones. Estación Central, continuamos. Estamos hablando del financiamiento de precampañas y campañas electorales. Esperamos su comunicación. 3030-5307 y 01800-087-8807. En Twitter nos encuentra como @C7-EstCentral. ¿Sabe usted que además del financiamiento público, los partidos políticos pueden recibir ingresos de otras fuentes? Por ejemplo, de los militantes, con cuotas ordinarias o voluntarias de afiliados y de candidatos. Cada partido define las formas. Simpatizantes, que pueden ser aportaciones o donativos, y autofinanciamiento, ya pueden ser eventos, sondeos, sorteos, etcétera, y rendimientos financieros de fondos o fideicomisos. Todas estas formas son sujetas a fiscalización. Así que le reitero, estamos hablando del financiamiento de precampañas y campañas electorales. La pregunta que yo le hago a usted esta tarde para iniciar es: ¿los ciudadanos debemos seguir financiando las campañas electorales de los partidos políticos? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Esta misma pregunta se las hago a nuestros invitados representantes de partidos políticos. ¿Quién dice yo? Gustavo dice, a ver, yo tomo la palabra. Por favor, Gustavo Flores. Sí, Octavio Rosales. Esta es la segunda pregunta, estructurada de esa manera. Yo sostengo lo que hace un momento dije, con otras palabras, Movimiento Ciudadano se ha pronunciado de manera reiterada en la negativa a que todos los ciudadanos sigamos cargando con el costo de los procesos electorales. No nada más del sostenimiento de los partidos, como aquí se dijo hace un rato, no abordando el tema de las precampañas y las campañas, que es el tema de la mesa. O sea, los partidos han vivido a través de la historia a partir del financiamiento público del que está a cargo de todos nosotros los que somos contribuyentes de las finanzas que sostienen los partidos. Movimiento Ciudadano, reitero, nuestro coordinador estatal y el propio ingeniero Enrique Alfaro se han pronunciado en el sentido de que cada día sea menos el financiamiento público, cada día sea menos el acceso de los partidos a la vida a partir del dinero público. En la medida en que los ciudadanos que están interesados en participar en política hagan una participación directamente con la ciudadanía, con la base, con el votante, no necesitarán tantas cantidades de dinero como estamos viendo el dispendio de lo que está pasando en los cruceros. Yo preguntaría, ¿cuánto de ese dinero
que está ahí repartiendo globos con el PRI, que está repartiendo música a todo el que pasa en un crucero, camisetas muy bien uniformados, los equipos. ¿Cuánto de eso se paga con dinero público? Aunque no esté reglamentado el uso de esos recursos en las precampañas, los partidos tienen sus formas de hacerlo. Si esto no fuera público y tuvieran un diseño diferente de pre-campaña, de cómo conectar con la ciudadanía, no sería necesario gastar tanto recursos, sobre todo en el que se está involucrando a la ciudadanía. Dice que no. Muy bien. Octavio Raciel, después pide también la voz Rubén. Gracias. Yo le doy la razón a Gustavo sin pensar que esto pudiera ser una conclusión del tema. Es decir, sí, pero no. Claro que lo deseable no es que la ciudadanía siga cargando el costo de los partidos políticos. Es decir, creo que podemos evolucionar hasta que tengamos partidos autofinanciables, que su propia militancia los mantenga. Ya tenemos casos en el mundo, el partido Podemos en España le pide a la gente que haga aportaciones y la gente le pone, no sé cuánto done la gente para que exista el partido político, pero tan existe que hacen concentraciones multitudinarias. Pero en un país como México, con la situación que nosotros tenemos, con la amenaza de seguridad, donde el narcotráfico en este país ya puso el ojo en la parte más vulnerable que tenemos, que son los municipios, es decir, los ayuntamientos, esa que es la parte más débil del sistema porque es la que menos se protege. Creo que no podemos decir que de un día para otro el dinero privado que entre, es decir, lo que no sea un financiamiento público que puedas fiscalizar, porque aún fiscalizándolo es de verdad una labor impresionante la que se tiene que hacer para ver en qué se lo está gastando cada uno de los partidos políticos y para justificarlo y para todo. Si dejamos que sea simplemente lo que quiera meterle cada quien a las campañas políticas como financiamiento privado, híjole, creo que nos faltaría primero hacer un entramaje que blindara esta parte para luego poner el tema sobre la mesa de manera responsable y que fuéramos hacia eso. Es decir, sí, pero siempre y cuando ya estuviéramos preparados legal y estructuralmente para afrontarlo. Okay. ¿Qué nos dice Rubén Leiva? Hay una palabra que ya se ha olvidado algo a nosotros los mexicanos, que se llaman conflictos postelectorales. Hace aproximadamente 15, 20 años era un tema recurrente que en cada campaña electoral, ya sea local o nivel nacional, siempre terminábamos con un conflicto postelectoral que derivaba en la caída o en la no llegar del gobernador que fue votado directamente, y que gran parte de todo ese esfuerzo para ir erradicando esa palabra y ir erradicando ese tipo de problemas postelectorales ha sido la profesionalización y el financiamiento público a los partidos, ¿no? Se han ido haciendo más sólidos, la democracia se ha ido haciendo un poco, como comentaba aquí el compañero, se ha ido haciendo gradualmente de cierta manera mejor, un poco más transparente y con mayor rendición de cuentas, y podemos tal vez en un mediano y largo plazo poder transitar en un esquema mixto, ¿no? En donde también ya, como lo hacen en muchos países, como en Estados Unidos, en donde los periódicos y los medios de comunicación abiertamente hacen su postura derecha por cierto partido, izquierda, claro. ¿no? Salen con sus editoriales y dicen, nosotros apoyamos a tal por esto. Entonces es muy importante el hecho de que, bueno, vamos transitando y vamos perfeccionándolo. Esa es la función. Y por otro lado, así como comentaba el compañero Gustavo de Movimiento Ciudadano, con respecto al gasto excesivo que se nota en las calles, también yo quisiera comentarles que se ve un gasto excesivo en espectaculares, mantas y cosas que tal vez no son directamente presupuesto, con dinero del presupuesto que les asigna el INE. Entonces, pues en todas partes hay una dinámica de elecciones. Unos lo asignan a ciertas áreas, como podría ser la pega de calcomanías, pero otros también se nota un dispendio total en cuanto a espectaculares y mantas en las calles, que realmente pues, sí es para analizarlo, ¿verdad? Muchas gracias, ese es mi comentario. Gracias, Rubén. Primitivo Madrigal y después Antonio Elvira. Bien. ¿Debemos seguir financiando las campañas electorales, los ciudadanos? Hay dos cosas fundamentales que debe conocer la gente que va a elegir a alguien. ¿Qué programa tiene? ¿Cuál es su plataforma? ¿Cuáles son sus propuestas? Y aparte de las propuestas, ¿quién es la persona? Es decir, ¿cuál es su currículum, su historial? Con esos dos aspectos fundamentales una gente puede elegir de manera natural cuál es el candidato y cuál es el partido por el cual debe votar. Y esto no requiere millonadas.
Esto es muy sencillo, se puede hacer hasta por los medios electrónicos y los tiempos de la televisión. El dinero que se asigna es verdaderamente exagerado, vuelvo a decir, de acuerdo a las condiciones económicas, sociales que vive este país. Por lo tanto, yo creo que cada vez menos debe el Estado aportar recursos. Cada vez menos o cada vez más debe ser el militante, cada vez más debe ser el propio candidato quien aporte, que no son muchos los recursos que se requieren. Okay. Vamos con Antonio. Perdón, sí, era para añadir. Ok, Octavio, ¿le cedes un poquito? No. Ok, por favor, Antonio Elvira. Yo creo que en este tema hay Después mucha Octavio, irresponsabilidad de muchos actores. Hasta 2007, la figura de financiamiento de las campañas y de la política en México era mitad privado, mitad público. Y justamente por la campaña de 2006 y el resultado electoral y la postura de uno de los líderes más importantes de la izquierda en ese momento, es que se cambia el financiamiento de los partidos. Y ahora resulta que el financiamiento público no debe ser la vía. Entonces, pues, ¿quién los entiende? Primero que se pongan de acuerdo. Voy a tratar de poner 2 puntos sobre las sillas. Si no hay financiamiento público sobre los partidos y las campañas, el financiamiento va a ser privado. ¿Tenemos plena certeza de quién va a financiar las campañas en este país? No queremos que el narco financie las campañas y los partidos. Hay un riesgo enorme. No solamente por el entramado que hay en términos de debilidad institucional, sino por la riqueza que tienen los grupos de delincuencia organizada. ¿Qué queremos? ¿Entregarles a los narcotraficantes y a los delincuentes la posibilidad de poner candidatos y presidentes municipales y diputados? Luego no nos asustemos de este tipo de cosas. Yo creo que tenemos que debatirlo con mucha responsabilidad. El financiamiento público es la mejor vía para fiscalizar efectivamente qué hacen los partidos políticos. Y los que se quejan de que es mucho financiamiento a los partidos, pues son los que más gastan en la calle, y lo estamos viendo en las precampañas. Entonces yo creo que hay que discutirlo con mucha responsabilidad. No se trata de que el ciudadano pague todos los platos rotos de la política y los errores que cometen los partidos. No se trata de eso. Se trata fundamentalmente de tener partidos que generen utilidad social. ¿Por qué gastamos demasiado en México en los partidos y en las campañas? Porque tenemos partidos, algunos, que no sirven absolutamente para nada. No representan a nadie, representan a sus familias, representan a un grupo de amigos. Si esos partidos políticos de verdad generan representatividad de intereses de los miembros de la comunidad, baratos saldrían. Entonces yo sí creo, y perdón por introducir el debate a la mesa, yo sí creo que tenemos que ser muy responsables. El financiamiento público es fundamental y es el esquema que en todo el mundo se está discutiendo como la mejor vía para controlar a los partidos políticos y a los candidatos de los partidos políticos para que no incurran no solamente en excesos en gastos de campaña, sino para que no se financien de intereses oscuros que nadie sabe quiénes son y todos tengamos un poco más de control sobre ellos. Octavio Raciel. Gracias. 2 cosas. Una, reforzando lo que dice Toño. Al final la política cuesta. El estar en las calles cuesta. El estar repartiendo cosas cuesta. La indumentaria cuesta. La comida de la gente que va a repartir esas cosas cuesta. Todo cuesta. La gasolina, nada te lo regalan. ¿Cómo se va a pagar si de todos modos se va a estar haciendo este proselitismo? ¿A quién le da ventaja un sistema en donde el financiamiento no es público y no está controlado? Pues de entrada a quien tiene el poder, a quien tiene el gobierno y a quien tiene el control de los recursos que son públicos y que se pueden usar por debajo de la mesa para hacer las cosas. A ese le da la ventaja. Esa es nada más como acotación. Y la aportación que quería hacer era que, como mencionaba don Primitivo, hablamos de mucho en cantidades, pero para que se den una idea, los televidentes y radioescuchas, la fórmula para sacar la cantidad que se le asigna a los partidos políticos es el 65% del salario mínimo vigente multiplicado por el listado nominal. Así es para saber ya en cantidades concretas, porque hablamos de porcentajes de cómo se repartía, pero así es como se saca la fórmula para saber en cantidad cuánto y cómo se define lo que se le da a los partidos políticos. Bien, le voy a deber a Gustavo para que regresando del corte nos dé su palabra, porque ya nos tenemos que ir. Son las 5 de la tarde con 30 minutos. Es tiempo de ir a nuestro segundo corte. Estamos hablando del financiamiento de precampañas y campañas electorales. Su punto de vista es importante. Lo esperamos. 3030-5307 y 01800-087-8807. Regresamos. Influencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Regresamos a Estación Central, 5 de la tarde con 33 minutos. Estamos hablando de financiamiento de precampañas y campañas electorales. ¿Usted está de acuerdo en que el dinero público, que se pague el dinero, perdón, que se paguen las precampañas o campañas con dinero público? ¿No está usted de acuerdo? ¿Qué propone usted? Porque podemos no estar de acuerdo, pero ¿cuál es la propuesta que como ciudadanos podemos hacer, no? Eso también es importante. Se necesitan propuestas.
3030-5307 y 01800-087-8807. Aquí tengo sus llamadas, pero antes de ir a ellas, yo tenía una deuda con Gustavo Flores para que, por favor, te quedaste con la palabra en la boca en el bloque anterior, No, cuando hablábamos adelante. de si debemos los ciudadanos seguir pagando o no pagando de dinero público en las campañas. Bien, Querías lo que yo aportar. quería era abundar en dos puntos fundamentalmente. Uno que tiene que ver con lo que mencionó aquí Toño con respecto de la responsabilidad de los partidos que tienen que controlar los gastos y la rendición de cuentas. Me parece que estamos hablando de hechos consumados, de que cada quien habla conforme le fue en la fiesta. El Partido de Acción Nacional durante muchos años se asumió como una oposición que no había llegado al gobierno a plenitud, sino a partir de que llega Cárdenas y luego después le llega el famoso Fox. Este partido se convirtió en gobierno y se aprovechó de los recursos públicos de manera escandalosa. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Bueno, pues hablando de cómo ya les fue la fiesta cuando fueron gobiernos, ya disfrutaron de esas mieles del poder, que les permitió actuar con recursos públicos y no ven otra forma de seguir viviendo como partido que no sea de los recursos públicos. Nosotros, lo que les he dicho en esta mesa es, hemos hecho esos pronunciamientos de que no estamos de acuerdo en que los dispendios a través de los dineros públicos den para vivir a los partidos. Y la otra, el mejor mecanismo que tiene el partido político es apegarse a sus principios, a su declaración de valores éticos para hacer una utilización adecuada del recurso. ¿Tenemos derecho al acceso? Sí. ¿Lo utilizamos? Sí. No decimos que no, no, porque tenemos que tener un piso medianamente parejo para competir. Lo otro es aspiracional, por supuesto, pero tampoco podemos ser predictivos y desde ahorita anticipar que el dinero que provenga de la iniciativa privada o de manos privadas o de los militantes tenga que ser necesariamente oscuro, ilícito o ilegal. Tenemos que apostarle a la buena voluntad de las personas, a la buena fe del ciudadano, para que participe con los partidos que sean de su preferencia, que logren convencerlos, como bien decía aquí don Primitivo. Y tercer punto, nomás decir que el principio de la culpa invigilando tiene que ejercer la plenitud cada partido para que cuide los actos de sus militantes, de sus precandidatos, de sus funcionarios, de sus servidores a la hora de rendir las cuentas, porque ellos llevan una responsabilidad aparejada en este ejercicio de los dineros públicos solamente en ese rubro como en tantos otros, en el sobrepase de los topes de gasto de campaña, en los actos anticipados, en otro tipo de actividades que pueden ser reportadas como no propias del marco legal. Ok, ya que se hizo alusión del Partido de Acción Nacional, pide la palabra Sí, gracias. Antonio Alvira. Sí, a mí me parece muy grave lo que dice Gustavo. O sea, esa afirmación de que el Partido de Acción Nacional es utilización de los recursos públicos y que no puede vivir sin recursos públicos, me parece muy grave. Yo no recuerdo que el Partido Movimiento Ciudadano, desde que se aprobó el financiamiento público tal como está en la fórmula, haya devuelto un solo peso de financiamiento público a las arcas del Estado. El Partido de Acción Nacional devolvió 19 millones de pesos en 2008. El primer año de financiamiento público bajo el nuevo esquema, el PAN fue el único partido que devolvió 19 millones de pesos porque considerábamos que no era apropiado, que no era válido, que tomáramos durante los últimos 6 meses del año el financiamiento que iba a funcionar para el año de campaña, que era 2009. Yo no veo a Movimiento Ciudadano haciendo eso. Yo no veo al coordinador de Movimiento Ciudadano ni a su principal candidato devolviendo dinero público, no haciendo uso de los recursos públicos que se les dan, no poniendo espectaculares en las campañas. Por eso mi punto es, hay que ser responsables. Hay que hablar con la verdad. ¿De qué se trata este tema fundamentalmente? Los ciudadanos tienen derecho a participar en la vida política a través de los partidos políticos. Si nosotros no permitimos financiamiento público de partidos, es mucho más difícil que los ciudadanos tengan acceso a las decisiones públicas y a las decisiones colectivas. ¿Por qué? Porque la política se puede convertir otra vez en un tema de unos cuantos, de grupos de poder y de grupos de interés. Los partidos políticos, aunque muchas personas no estén de acuerdo, siguen siendo la mejor herramienta que tienen las democracias para controlar a esos grupos de poder. Porque en los partidos políticos, al final de cuentas, un militante, por más distinguido que sea, tiene que ganar votaciones internas. Un militante, por más luminaria y vaca sagrada intelectual que sea, tiene que competir para ganar por una candidatura. No sé si me explique. Sí. Los partidos son herramientas que permiten que los ciudadanos participen de las elecciones colectivas y controlen el poder público. Cerramos con este tema por lo pronto. Nos dice Jorge Müller de Jardines de la Cruz. Se llame campaña o como lo llamen, es el robo más grande a la ciudadanía. ¿Cómo es posible, pregunta Jorge Müller, que una persona que desfalcó las arcas en su reinado se vuelva a reelegir con una propaganda que da risa? Porque van, y cita entre comillas, en contra de los corruptos. Y comenta Jorge Müller, los del PAN deben de ponerse las pilas. Muchas gracias, Jorge Müller. Gracias, Jorge. María de Jesús Mercado de la Colonia Independencia. Todo el gobierno son una bola de holgazanes.
Tienen que trabajar todos los partidos, ya que son una bola de rateros. El comentario de María de Jesús Mercado. Esta llamada es anónima, nos dice, es un robo en lo despoblado. Lo ideal sería que el dinero saliera de los partidos y no del pueblo. El ejemplo más reciente es la línea dorada en el Distrito Federal, la línea 12 del metro. Jesús Talavera, de Tlaquepaque, como ciudadano siento ganas de vomitar al escuchar la estratosférica cantidad que será gastada por los partidos políticos en beneficio de un grupo de políticos chapulines que lo único que les importa es vivir anquilosados al erario público. No les cause escozor que la ciudadanía los rechace y recrimine, nos comenta Jesús Talavera. José de Jesús Vázquez, de la Colonia Centro, respecto a la pregunta que hacemos aquí en Estación Central de si debemos los ciudadanos seguir financiando las campañas electorales, nos dice Jesús, nosotros los votantes no nos ganamos nada, ya que al final siempre hacen y usan nuestros recursos para lo que ellos quieren. Tenemos la llamada también de David Ochoa, de la Colonia Centro. No vamos a poder hacer de la política el noble instrumento que es hasta que nos deshagamos de lo que codician. No hay que financiar partidos, de ellos mismos pueden salir los recursos, entonces veremos gente desinteresada y leal. Fernanda Costa, de Cruz del Sur, saludos a Primitivo Madrigal y nos comenta, son demasiado costosos los partidos políticos y sería mejor invertirlo en educación, cultura o algo de provecho, pues se da demasiado y se recibe muy poco de su parte. Diego López, de la Colonia Blanco y Cuellar, a mí me parecen demasiado caras las campañas y precampañas. Se me hace un desperdicio lo que se invierte en precampaña y solo son para militantes. La señora Quiñones, de Jardines del Country, estoy de acuerdo con el representante de Partido Morena. Deberían reducir la cantidad de dinero en las precampañas y administrarlo en otras cosas. Los comentarios de las personas, de los ciudadanos. Apropiados. Más para Octavio Raciel. aclarar que las precampañas no reciben financiamiento público de ningún tipo, es decir, está prohibido. Cada precandidato debe financiar su propia campaña política, pre-campaña. A mí lo que nada más dejo como dato curioso, el comentario de Gustavo, que habla sobre el dispendio, cuando lo primero que hicimos nosotros cuando iniciaron estas precampañas fue denunciar el dispendio, sí, del PRI, pero también de Movimiento Ciudadano. Es decir, es como si no hubiéramos visto la Glorieta Minerva pletórica de playeras, de calcomanías, de banderas y de montón de cosas que hizo, y todo lo que está invirtiendo Movimiento Ciudadano en su campaña política, que quiero entender que, respetando la legalidad, es solamente el dinero de quienes son los interesados en esa parte. Okay. Se hizo alusión de Movimiento Ciudadano, por favor, y después vamos con Primitivo. Sí, por favor, Gustavo reitero Flores. mi afirmación de hace un momento, cada quien habla según le va en la feria. Ahora veo muy maridadas dos ideologías antitéticas históricamente, porque comparten intereses. Cuando yo hablé también de dispendio, hablé de los excesos que hace el PRD en Tlajomulco, donde por cierto van en alianza con un afamado personaje en ese municipio, y con quisiera que se dieran una triunfo. vuelta, porque todo el dinero que le ha metido esa precampaña es ofensivo para la comunidad de Tlajomulco. O sea, también no están exentos. Es que sería de ese ofensivo tipo de entonces gastos. donde nosotros podemos ganar y donde ustedes pueden ganar no sería ofensivo. No, permíteme, déjame concluir. Te debo decir algo. Nosotros en la convocatoria que establecimos para el registro de precandidatos está establecido con mucha claridad que todos los recursos, como tú también lo dijiste, de la precampaña deben de provenir solamente de la parte interesada. El partido, además de tener escaso financiamiento, por lo que acaban de decir de manera técnica, referente a la votación, no tenemos ni siquiera posibilidad de competir en cantidad económica de recursos públicos con ustedes. No tenemos esa capacidad. Reciben 4 veces más que el PRD. No, te voy a decir, no estamos en condiciones de competir por el número de votos que obtuvieron y por la cantidad de financiamiento público que reciben. Y dos, está muy claro en la convocatoria que cada uno de los precandidatos que se inscriba deberá financiar su precampaña con sus propios recursos. Y ahí están las rendiciones de cuentas que se hacen en el partido. Aunque tenga muchos defectos este sistema de rendición de cuentas y fiscalización, lo estamos haciendo nosotros de manera cotidiana. Además, tiene que estar establecido en línea. Digo, Yo creo que vale la pena acotar que las precampañas son una verdadera simulación. En realidad son campañas anticipadas. Independientemente de que el dinero venga de origen público o privado, la realidad es que son anticipos de campañas. Y las letritas esas de que va dirigida a los militantes, pues son una burla, ¿no? Porque ni se leen, no se alcanzan a leer, sobre todo en los espectaculares. Eso por un lado. Por otro lado, me suena raras varias cosas aquí.
Primero, que se hable de responsabilidad en el PAN después del desfalco del último gobernante panista en Jalisco con más de 10,000 millones de pesos. Y segundo, por parte de Movimiento Ciudadano, cuestionando al PAN y recogiendo para el PAN a los más corruptos panistas, precisamente del equipo del exgobernador de Jalisco, de Emilio González Márquez. Yo creo que efectivamente hay que ser muy responsable en lo que decimos, ¿no? Y tener hechos más que otra cosa para definir nuestra postura. Quiero decirles que ya basta de que el dinero sea el determinante de las candidaturas. Todos sabemos que con dinero se crea una imagen en la televisión, en la radio, en la prensa, y quien no tiene dinero, sus posibilidades se acortan. Por eso el dinero debe dejar de ser el factor fundamental en las decisiones fundamentales de la vida política de este país. Ok, vamos a nuestro corte. De regreso pide la palabra Antonio Elvira. Estamos hablando de financiamiento de campañas electorales. Esperamos su comunicación. Recuérdese el último bloque, 3030-5307 y 01800-087-8807. Lo esperamos después del corte. Estamos en Estación Central. Ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 47 minutos. Estamos hablando, sí, de un tema muy sensible, que es el dinero público y el financiamiento de las precampañas y campañas electorales. Llegamos al último bloque y esperamos su comunicación. Hoy están con nosotros representantes de partidos políticos. Esperamos su llamada al 3030-5307 o al 01800-087-8807. Antes de ir al corte, Antonio Elvira del PAN pedía la palabra. Sí, para responder un poco a la metralla de Movimiento Ciudadano y de Morena. Responder a la metralla, sí. dice Antonio. No, yo sí creo que Acción Nacional tiene razón y podemos hablar con toda la cara al frente, decir de responsabilidad. Mientras este partido ha peleado durante 70 años, 75 años por democracia, por derechos civiles, políticos, por ciudadanía, hay partidos que buscaban la revolución del proletariado y el régimen totalitario. Entonces, yo sí creo que podemos hablar con toda razón de responsabilidad. Es un partido responsable que ha buscado siempre la democracia. Yo insisto, el financiamiento público es complicado. No le gusta a ningún ciudadano financiar partidos políticos, evidentemente. Como no le gusta pagar impuestos, como si tú le dices que si va a pagar por el agua, pues prefería no pagar. El tema es, como comunidad, ¿qué deseamos? Esa es la gran pregunta. ¿Deseamos partidos políticos que sean liderados por figuras personales, que decidan quién es candidato, quién no es candidato, quién se sube, quién se baja, qué pensar, qué vestir, qué comer? Yo creo que no. México se está convirtiendo poco a poco, con sus fallas, por supuesto, en una ciudad democrática, plural, abierta, vibrante, ciudadanía informada, exigente, demandante. ¿Qué es preferible? Partidos políticos responsables y que funcionen, que generen utilidad social. Que eso es lo que tenemos que pelearnos. Yo les garantizo que si estuviéramos hablando que los partidos políticos generamos bienes tales como la representatividad política de manera adecuada, los ciudadanos dirían, qué bueno que estamos financiando buenos partidos políticos. El tema clave es, hay partidos políticos que no sirven para la representación de los ciudadanos, que están solamente representando a grupúsculos o que están representando intereses para seguir obteniendo financiamiento público. Es ahí cuando no pueden generar ni siquiera legislaciones que permitan un mejor bien para la comunidad, no pueden generar gobiernos que funcionen. Y en esa lógica es cuando los ciudadanos se cansan, se molestan y por supuesto que no quieren financiar a los partidos. Pero los partidos políticos, vuelvo a insistir en el tema y soy responsable, los partidos políticos nos permiten la mejor oportunidad de controlar el poder político, de tener oposición y libertades civiles y políticas. Gracias, Antonio. Nos dice Carmen González de Tonalá, no estoy de acuerdo que tomen el dinero de las personas para sus campañas, deberían pagarlo ellos mismos, es puro dinero tirado a la basura. El comentario de Carmen González. Y Sandra Noemí Guzmán de Tlaquepaque nos dice, no inviten a los políticos, me da flojera ver el programa cuando están ellos ahí. ¿Qué tal, Deberían de tomar de su propia bolsa los financiamientos de campaña. Sandra, es que es importante tener el punto de vista de los partidos políticos, sobre todo imagínate en este tipo de temas, pero te invitamos a que mañana nos sintonices también para que escuches el punto de vista de los jóvenes. El jueves tendremos asociaciones civiles y también a investigadores, académicos de diferentes universidades y el viernes a periodistas, así que no te lo pierdas para que puedas tener todos los puntos de vista y formes tú tu propio criterio. Entonces, ahí está hecha la invitación. Pues bueno, híjole, ¿quién dijo yo? Para contestar. Ok, a ver, vamos por favor con Rubén Leiva, Cierre, que está muy ¿verdad? calladito. Es el cierre. Está muy calladito. A ver, bueno, Rubén. pues yo nomás veo que están, como dice aquí compañeros, están dando metralla. Pero no, yo como cierre me gustaría invitar y exhortar a la ciudadanía
a que precisamente, como ellos lo mencionan aquí en todas sus opiniones, de que es una democracia muy cara y que las elecciones y que las campañas es un dinero que se ejerce, es un dinero público, en cómo ellos pueden responder a hacer que esto sí tenga algún beneficio para la ciudadanía y para la democracia en México, es asistiendo a votar. Ese yo pienso que sería uno de los principales actos que el ciudadano tiene como responsabilidad el poder ejercer su voto el día de la elección, y con esto ellos en una mayoría fortalecer la democracia, que es perfectible y que estoy seguro que va sufriendo modificaciones de acuerdo a los tiempos que vive el país. Y actualmente esto es lo que funciona y es lo que vamos a ver a partir de esta elección del 7 de junio, en donde pues, vamos a ver si así funciona o si hay que hacerle modificaciones a este coffee pair, ¿no? Es lo único, para cerrar, y muchas gracias por la invitación. No, Rubén, pues vamos a ver qué nos bien. separan estos últimos Muy bien. minutos. Muchas gracias, Rubén. Octavio Raciel. Yo quisiera hacer énfasis en que las llamadas de hoy, que están en un tono enardecido, pues tienen una justificación que, Son ametralladoras también, ¿eh? que tiene que ver con una realidad, sí, también es una ametralladora. Sí, la verdad es que sí. Muy consistente, porque al final, digo, no nos lleva tanto el cinismo como para que no permee nuestro estado de ánimo escuchar este tipo de cosas de gente que no milita en partidos políticos. Pero también quiero decir que a mí no me avergüenza militar en un partido político y no tengo que pedirle a nadie disculpas por eso. Estoy convencido de que la membresía más importante que hay en este país es la afiliación a un partido político, porque te da el derecho a incidir en la vida pública y tú puedes formar parte de una colectividad que además tiene una coincidencia ideológica, es decir, estamos tratando de organizarnos y tan estamos tratando de organizarnos que nos seccionamos por la forma en que pensamos y habemos quienes podemos hacer unas cosas y no podemos hacer otras. Para eso se crean los partidos políticos y estoy seguro de que la gente que levanta el teléfono para decir estas cosas está perfectamente consciente de lo que está diciendo y es también gente activa y es gente que anda opinando y que se anda organizando y que es de la que platica con los vecinos para ver cómo cambian las pichanchas de la bomba de agua. Saludos a mis vecinos y a las vecinas que son tan activas ahí, que esa gente es la que necesitamos. Es decir, si unos de nosotros decidimos participar en partidos políticos, eso también debe ser respetable. Y si ellos deciden no hacerlo, también es respetable e incluso el que lo critique. Okay. ¿Alguien más había levantado la mano? Primitivo, sí. Por favor. Es bueno decir que la política no es un asunto solo para los políticos, que todo ciudadano tiene derecho y debe involucrarse en el interés de la nación, el interés de la sociedad y el interés propio y de su familia. Decir también que tiene razón la gente que juzga a los partidos y los abomina, porque la cultura que ha habido de los partidos políticos en las últimas décadas es verdaderamente desastrosa, terrible. Yo creo que la gente valora y que finalmente rechaza, si revisamos en un esquema de rechazo de la sociedad hacia las instituciones sociales, los partidos políticos están entre los más rechazados. Tiene razón en ese sentido la sociedad y nosotros debemos de modificar conductas y procurar que los partidos políticos sean lo que verdaderamente es la política o debe ser la política. Acciones en favor de la sociedad, ejercicio de responsabilidad y de congruencia. En eso concluyo yo. Gracias, Primitivo. Antonio, Gustavo, ¿quién es yo? Gustavo Flores. Bien, yo nomás quiero finalizar aclarando dos cosas. Uno, respeto la retórica de nuestro compañero representante de Morena aquí con respecto a que si las personas que vienen a sumarse a Movimiento Ciudadano provienen o no de una depuración de otro partido. Parte de la plataforma y los principios rectores del partido, Movimiento Ciudadano, son en el sentido de esta organización, Movimiento Ciudadano, es tener las puertas abiertas a los ciudadanos que deseen sumarse a las tareas de nuestro movimiento, de donde provengan, del PRI, del PAN, del PRD, a los mejores hombres, a las mejores mujeres que quieran participar en política a través del Movimiento Ciudadano. Respetamos la integridad de las personas, así como creo que es respetable el que Morena haya surgido de un desprendimiento por diferencias con el PRD, que fue su partido de origen. Creo que es respetable y no debe de haber ahí una riña por esas decisiones tan personales que al final y de manera muy tangencial muy poco tienen que ver con financiamiento en los partidos políticos. Y la otra idea que quiero exponer en esta mesa es que nos omitimos hablar, ya no nos dio el tiempo, del tema de la fiscalización. Nosotros creemos que el tema de la fiscalización es un instrumento que se está convirtiendo en el Frankenstein
de este proceso preelectoral y después de lo que son las campañas electorales, porque si bien hay un reglamento que regula el financiamiento y la fiscalización de las precampañas, es cierto que la autoridad electoral del INE está tomando parte de ese reglamento para aplicarlo en el reglamento propio de lo que son las campañas electorales y su fiscalización. Y por otra parte, el sistema que diseñó deja mucho que desear porque no ha sido eficiente. Pese a haber sido diseñado para operar en este proceso electoral, ha sido muy difícil a los partidos políticos, y no sé si mis compañeros de la mesa coincidan, en que tenemos una clave de acceso, hemos intentado subir las cuentas conforme lo marca el reglamento de los 3 días, no puedes acceder, la capacitación fue deficiente, por más que queramos cumplir. Nosotros dejamos perfectamente documentado en la instancia correspondiente que hemos hecho estos intentos y le hemos pedido explicación al área técnica correspondiente y no hemos tenido esa respuesta. Ha sido muy deficiente esa parte del mecanismo de rendición de cuentas por parte del Instituto Nacional Electoral. Gracias. Ojalá cada partido se empeñe en su responsabilidad de rendirle las cuentas al instituto que finalmente administra los recursos públicos que son de todos. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Por favor, Antonio. Sí, gracias. Pues para cerrar, la democracia y la política son bienes tan preciados que son muy endebles. Pueden estar sujetas a la voluntad de ciertos actores, ciertos grupos de poder e interés y pueden dar al traste a una comunidad. Entonces, la principal razón de ser de los partidos políticos es justamente cuidar de estos bienes públicos. Somos los principales actores comprometidos en que la democracia funcione bien, en rendir cuentas, en ser transparentes, en cumplir la ley. Si los partidos no hacemos esto, tenemos este tipo de respuestas. ¿Cuál es nuestra razón de ser? Tratar de convencer a las personas que no todos los partidos son iguales, que hay diferencias entre los partidos políticos y que vemos quiénes sí cumplimos la ley y quiénes sí rendimos cuentas. Muchas gracias, Antonio. Gracias. Finalmente, las llamadas de Esperanza Morales de Prados Tepeyac. Me parece muy buena la crítica que dan, pero ¿cuándo tomaremos acción los ciudadanos? Creo que no votar sería una buena decisión. ¿En qué país del mundo están permitidos tantos partidos políticos? Y deberíamos invitar al público al programa. Muchísimas gracias, Esperanza. Vamos a pasar tu comentario a la producción. Italia, que acaba de tener elecciones, por cierto, ¿verdad? Sebastián Ramírez Padilla, de la Colonia Artesanos, nos dice, gastan mucho los políticos en las campañas. David Ochoa, tenemos 2 llamadas tuyas. Nos dice David, no vamos a poder hacer de la política el noble instrumento que es hasta que nos deshagamos de lo que codician. Es lo que decía tu llamada anterior. No hay que financiar partidos, de ellos mismos pueden salir los recursos. Entonces veremos gente desinteresada y leal. Es como está hecha la redacción de esta llamada, David, y te vuelves a comunicar con nosotros. Nos dice, propongo que se les paguen los gastos como teléfono, oficina, secretarias, correspondencia, etcétera, pero que no se les dé dinero, sino los demás recursos salgan de la cooperación de la militancia y no censure mi anterior comentario, ya que son unos parásitos vividores y atenidos. Eso no desea tu anterior comentario, pero ya lo dijimos, David. Muchas gracias. Jorge Müller nuevamente se comunica para el representante del PAN. Muchas gracias por devolver los 19 millones de pesos que nos dice, pero no se compara con los miles de millones que se han llevado otros servidores como Emilio González, Petersen o Juan Sánchez. Eso taparía los 19 millones, nos dice PAN. Pide vergüenza, nos dice Jorge Müller. Esta llamada es de Mesa Colorada, no sé, no tengo el nombre de la persona. Lo que no ha aprendido a decir el pueblo es que estamos cansados de mantener a todos estos políticos. José Reyes, de la Colonia Briceño. Algunos de los panelistas dicen que son muchos partidos políticos, pero yo opino que hay muchos partidos, por tanto ciudadanos irresponsables que con su voto han formado a estos partidos que no representan a nadie. María Antonieta Corby, quiero saber de un solo candidato que quiera servir a la comunidad y no hacerse rico. Bueno, pues muchas gracias, los esperamos durante toda la semana. Gracias por acompañarnos. Adiós, se nos vino el tiempo encima. Gracias. Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos.